En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, para el cuarto Seminario Internacional de Política, Espiritualidad, Religión, vamos a hacer este aporte desde la República Argentina. Eh, Quien les habla, Sheikh Abdul Karim Paz, teólogo, filósofo, musulmán y, y bueno, agradecido al profesor Ramón Medero por esta invitación para participar de este importante seminario y analizar el rol que tiene la espiritualidad en la política en la espiritualidad o en la religión. En este nuevo momento histórico que estamos viviendo, esta nueva era que amanece como reemplazo a un periodo de dominio de la OTAN, atlantista, occidental, de primeras potencias de Occidente, a la cabeza de Estados Unidos, que está en un proceso de retroceso en términos de poder hegemónico. Está la unipolaridad prácticamente está siendo barrida a pasos rápidos en el escenario mundial. Hay un nuevo bloque emergente, el multipolar, compuesto por grandes potencias, Rusia, China, India, y una gran potencia que es Irán, de la cual vamos a hablar, y Brasil, y otros que se suman. Bueno, entre ellos la Argentina. El tema es que en el frente multipolar aparece un fenómeno realmente muy importante de analizar, que es el fenómeno espiritual, el fenómeno religioso, pero con carácter revolucionario, antiimperialista, promoviendo la justicia, la lucha contra la opresión, la defensa de los oprimidos, que en realidad es el espíritu profético de la religiosidad y de la espiritualidad verdadera. Es decir, la espiritualidad verdadera está imbuida de alguna manera de los dos grandes mandamientos, ¿no?, que se señalan en el Evangelio de Jesús y que también en el Corán se menciona ellos, que es primero la creencia en un Dios único, la aceptación de la divinidad, de la unicidad de Dios, de la existencia de Dios, y de un Dios que no es algo, digamos, que no es alguien trascendente, que no se ve solamente, que no incide en la vida individual y de los pueblos, sino que es un Dios presente a través de los mensajeros de Dios que han enfrentado los grandes imperios de turno, como el caso del faraón, como el caso de Nimrod, como el caso de la aristocracia en épocas de Noé, como el caso de David y Goliat, como el caso de Jesús y el César, como el caso de Muhammad y la aristocracia idólatra de Quraysh, encabezada por Abu Sufyan. De modo que el espíritu profético auténtico, la religiosidad auténtica, está justamente marcada por el hecho de el plan de Dios, el gobierno de Dios en la tierra, que es gobierno de justicia. Es decir, procurad el reino de la justicia, lo demás se os dará por añadidura, dice el cristianismo, dice Jesús. Y también dice, cuando le piden rezar, dice que cómo pedirle al Dios Todopoderoso, qué pedirle, dice Jesús, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De modo que el poder de Dios, que no tiene contrastes en los cielos, en el más allá, en la vida espiritual, en el mundo material, en el mundo este en que vivimos, tiene contraste de la presencia de Satanás y de todos aquellos que siguen sus dictados, convirtiéndose en grandes dictadores, tiranos, emperadores de turno que amasan privilegios, riquezas, etcétera, en detrimento de el bienestar de las mayorías, que son esclavizadas, que son empobrecidas, que utilizan mecanismos como la usura, que utilizan mecanismos como el terror, como el soborno, etcétera. Y frente a estos poderes tergiversados, estos falsos poderes, se levantan los poderes de los profetas, llamando a la gente a una movilización en pro de un orden más justo. La religión
también sufre manipulación, como la sufre el pueblo, como la sufre la cultura, los medios de comunicación, los medios de producción. Y cuando caen en manos no adecuadas, se transforman en algo opuesto, es decir, con un barniz de una supuesta espiritualidad, pero falsificada y deviniendo en un instrumento de opresión y de manipulación, sosteniendo que en realidad la salvación está más allá de este mundo, que este mundo es un valle de lágrimas, es el imperio del príncipe del mundo, Satanás, que no se puede hacer nada, no se puede evitar, porque un cierto pecado original nos habría condenado fatalmente a padecer todo tipo de sufrimientos y de opresiones, pero que bueno, el bálsamo está en creer de que después de este mundo, bueno, ya eso no va a continuar, pero no hay mucho que hacer en este mundo, que es un mundo ya bajo, caído y sin posibilidades. Por supuesto que esto choca con la naturaleza humana, que busca la justicia, que quiere la justicia, que evita la injusticia, que desprecia la injusticia, y ahí hay un tira en aflojo. Pero cuando la religión y la religiosidad, bien entendida, se pone al servicio de este sentimiento de justicia natural del alma humana, de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la honestidad, de la búsqueda del bien, de la búsqueda del rechazo de la opresión, del abuso de los débiles, etc., se transforma en una gran fuerza popular de liberación. De ahí que el rol que cumple la religiosidad y la espiritualidad en este sentido, con esta lectura profética auténtica, en el frente multipolar es de destacar tanto por el lado de Rusia, que retoma sus tradiciones, digamos, y sus valores tradicionales religiosos, después de muchos intentos equivocados de querer, erradicar de raíz la religión, las iglesias, los sentimientos religiosos del pueblo ruso. Bueno, ante el fracaso de esa interpretación, digamos, de ese modelo de constitución política que fue la Unión Soviética, vuelven a reflotar y le otorgan esta vez, con un sentido patriótico, con un sentido de soberanía, de independencia y demás, ante los poderes de la OTAN que avanzan sobre Rusia amenazándola, una formidable reacción y una nueva, digamos, un nuevo performance de Rusia diferente al anterior, donde incorpora ahora sí las creencias tradicionales del pueblo y lo hace realmente muy fuerte y resistente. Pero sin duda el paradigma espiritual del Frente Multipolar lo constituye la República Islámica de Irán y su revolución extraordinaria. ¿Por qué? Porque es un país del tercer mundo que se levanta frente a los dos bloques de poder existentes en los años 70, que son la Unión Soviética y el de Estados Unidos, Inglaterra, Europa, las monarquías de la región, y los vence a ambos juntos. Y un país que estaba totalmente desindustrializado, que estaba atrasado, que estaba dominado, colonizado, que tenía un rey, un déspota, que tenía una alta tasa de analfabetismo, de que no producía ni un clavo, ni un alambre de púa. Cuando comienza la guerra no tienen posibilidad de construir en un principio, y arrancan desde ahí y vencen a un Irak que había sido atizado para Saddam Hussein, el dictador iraquí, para atacar Irán, atacar a la revolución, después de que fracasan golpes de Estado y toda una serie de maniobras, invasión en Tabas de los marines norteamericanos enviados por Carter, nada menos, el supuesto defensor de los derechos humanos, decía él, pero apoyaba la tiranía del Shah y los golpes de Estado en Irán. Lo cierto es que Irán se sobrepone a todo eso y, a pesar de ser el país con más boicot y más sanciones y más obstáculos, también lo vuelve a derrotar cuando estos lanzan esa fuerza de choque bestial que construyen en una manipulación de lo religioso, que es la creación del ISIS, y que va a ser derrotada por las fuerzas de la resistencia en Irán, Irak, Siria, Líbano y otras partes,
y fundamentalmente con la comandancia del mártir Soleimani, el comandante Soleimani, que va a ser martirizado como premio a la supuesta política antiterrorista de Estados Unidos, que confiesa haber creado el ISIS. Termina matando a aquel que fue el héroe comandante de la resistencia a ese fenómeno terrorista de, digamos, un camuflaje islámico para pervertir la verdadera religión, que, repetimos, tiene esa connotación de liberación y demás. Yo creo que la Revolución Islámica da por tierra con las ideas seculares de la Revolución Francesa, esta idea de que la religión siempre es reaccionaria, siempre es opio del pueblo. La religión muestra que puede ser instrumento de liberación, de movilización de masas, y además que le otorga a los pueblos naturalmente son religiosos en el mundo, no solamente en Latinoamérica como lo vemos, sino en todo el mundo, porque obviamente los pueblos naturalmente se inclinan a creer de que un poder superior realmente puede ayudarlos, puede consolar su dolor, un dolor que a veces es existencial, es ontológico, es decir, todos nosotros envejecemos, morimos, nos enfermamos, tenemos todo tipo de... La vida mundanal, la vida en el mundo, conlleva muchos factores que son obstáculos a ese deseo fuerte, natural, instintivo de felicidad, de bienestar, y por lo tanto es en la paciencia, es en el saberse creados, es en el saberse dirigidos por un poder superior a partir de que abrimos los ojos a este mundo y dejamos el vientre materno. No pasamos de un lugar, digamos, placentero y donde está todo planificado para nuestro bienestar, a un lugar donde ya nosotros tenemos que incidir, pero que también está en principio planificado, y seguimos bajo esa guía divina, pero con el compromiso de tener que liberarnos, de tener que tener una vida digna, de tener que construir un verdadero reino de Dios en la tierra, o un reino de justicia. No el hecho de someternos a la esclavitud, a la opresión, al dominio, al saqueo, etcétera, al dominio de otros, y esperar entonces todo en Dios de brazos cruzados, porque en definitiva la otra vida será mejor, sino una divinidad que realmente nos incita al levantamiento, a la dignidad, al esfuerzo, al sacrificio por la libertad, por la ayuda del otro, la solidaridad, etcétera, etcétera. La República Islámica de Irán es un país del tercer mundo, no estamos hablando de una potencia, China, Rusia, la India, sino de un país del tercer mundo que logra, mediante esta movilización espiritual política, instalarse en el primer plano de la resistencia mundial, ser un actor fundamental en el orden multipolar que crece. No solamente ha logrado sostenerse, sino que ha logrado expandirse en la región. Hoy es un poder que no puede soslayarse, a pesar de todos los obstáculos. Entonces una revolución islámica fuertemente espiritual, religiosa, abiertamente religiosa, con este carácter que dijimos, que logra sobreponerse a todos estos enfrentamientos, todas estas hostilidades, cuanto más en el nuevo orden mundial, que va a ser mucho más solidario, mucho más negociable, mucho más ganar-ganar, digamos, relaciones mucho más normales, fuera de esta imposición, digamos, de una hegemonía pirata, una hegemonía, digamos, muy saqueadora, muy invasora, muy tiránica. En este nuevo orden mundial, seguramente, si la República Islámica ha logrado sobreponerse a todo esto y ha logrado extender su brazo solidario a una Venezuela asfixiada energéticamente por el boicot norteamericano, y en el Mare Nostrum del Caribe, digamos, al que ellos llaman su propio mar, rompen el bloqueo con barcos llevando gasolina, llevando, digamos, instrumentos para la reparación de las refinerías y para sacar del estrangulamiento a la República Bolivariana. Y cuanto más imaginemos un mundo islámico liberado, un mundo islámico descolonizado. Ahora hay, bueno, algunos movimientos que podrían en el futuro
acelerar el proceso de reunificación del mundo islámico libre de imposiciones en una relación normal, no de enfrentamientos internos, lo cual aceleraría ese proceso de liberación y liberaría una fuerza espiritual tremenda al mundo multipolar que sin duda va a contagiar a un cristianismo que está padeciendo la explotación, que está padeciendo que en su expresión de teología de la liberación o de obispos y sacerdotes del tercer mundo en Latinoamérica ha experimentado mediante las dictaduras un enfrentamiento muy duro que le ha quitado fuerza, pero que los males que llevaron a la creación de ese tipo de teología, una teología de liberación, una relectura, digamos, de el carácter revolucionario de Jesús, creemos que el contagio de esta espiritualidad de pie, resistente, muy poderosa, muy fuerte en el mundo, que se sobrepone a toda la propaganda, digamos, falsificadora, toda la censura, el boicot que hay para que se conozca en profundidad este fenómeno, esta gran revolución, que merece realmente una investigación, una atención muy especial. Creemos que va a ejercer una influencia muy, muy fuerte y va a ayudar a una postura mucho más fuerte, más digna de parte de los cristianos en relación a la orden de Jesús de procurar el reino de la justicia y lo demás se dará por añadidura y salir de este estado de colonización. Hay una interesante puesta en común a partir del eje de la justicia entre los movimientos revolucionarios de carácter socialista con los puntos la revolución religiosa, en el sentido de que obviamente el eje de justicia antiimperialista, antitiranía, opresión genera un punto en común, solamente que el orden espiritual y religioso profético, entendido proféticamente, tiene esta otra salida, digamos, que en ese sentido creemos es una superación, porque la trascendencia le permite al hombre común, al hombre que tiene que realizar fuertes sacrificios por su independencia, porque el imperialismo no perdona y requiere de un esfuerzo espiritual, un esfuerzo tremendo, el pago de un costo que le impone el imperialismo en el sentido material muy grande, pérdidas humanas, destrucción. Es decir, el imperialismo es muy combativo, lo hemos visto en todo Sudamérica, y por lo tanto todo ese sacrificio que ya conlleva en sí una vida de limitaciones, de pobreza, más la cuestión existencial, como dije antes, la enfermedad, la muerte, las pérdidas, se suma al hecho de los sacrificios que requiere una revolución, una resistencia al orden imperial, que es muy brutal en su dominio, y por lo tanto la espiritualidad le confiere una fuerza tremenda al pueblo. Por otro lado, tal es la importancia de lo religioso, que vemos una manipulación de lo religioso, pero con carácter imperialista. Lo vimos en el apoyo que se le hizo a un Bolsonaro en Brasil, al golpe de Estado en Bolivia, la creación del ISIS, y ahora digamos, todo lo que es la política de apoyo a movimientos reaccionarios, libertarios, se dicen, pero que realmente no respetan la libertad real, pero que hablan de una libertad que en realidad es una libertad para los mercados, para las corporaciones, para avanzar sobre distintos derechos, negando derechos o quitando de encima derechos de los trabajadores, derechos de la población, etc. Y liberando esas fuerzas, pero no liberando realmente a los hombres. De modo que frente a esa manipulación, la manipulación de lo religioso obedece a justamente un enfrentamiento en ese orden, en el orden metafísico, espiritual, religioso, a un fenómeno que justamente ellos han advertido, que es la religiosidad al servicio y con el compromiso de liberación real del pueblo frente al imperialismo. Por lo tanto, ellos han de alguna manera entendido que tenían que hacer algo con el tema espiritual,
y buscan manipularlo. De modo que esto también obliga a un tratamiento en profundidad y un conocimiento de la verdadera espiritualidad, la verdadera religiosidad y estar prevenido de la falsedad o la falsificación de lo religioso. Nosotros creemos que es muy importante conocer este fenómeno islámico revolucionario de primera mano, no a través de los medios hegemónicos, porque es como si nosotros pretendiéramos conocer los logros de los movimientos de liberación en Latinoamérica a través de los medios de información hegemónicos, digamos. Nos hablarían, digamos, en términos absolutamente negativos y de modo que nos quitarían las ganas de ver allí algo positivo, algo en común, algo que pueda ayudarnos en el fortalecimiento de posturas de liberación. Y por otro lado, nosotros reivindicamos algunas posturas del Papa Francisco cuando se convierte en una suerte de vocero diplomático del Frente Multipolar, como por ejemplo cuando rechaza la guerra en Siria, la invasión a Siria, o cuando, digamos, o el uso de elementos químicos, la falsa denuncia de supuestos usos químicos por parte del gobierno sirio que después se demostraron falsos, pero que en su momento generaron, de alguna manera buscaban generar las condiciones para un ataque masivo. El Papa allí se opuso, se critica la globalización de carácter financiero, la política del descarte, la política de los conflictos, las guerras. Creo que en ese sentido, bueno, no cuenta con la simpatía de capitalismo salvaje que le hace la guerra, que lo boicotea, y creemos que es una expresión de una religiosidad, digamos, crítica, pero que justamente en una unidad estratégica con la fuerza revolucionaria que tiene el mundo islámico le puede conferir a esa postura cristiana una mayor fuerza, una mayor intensidad, de modo que ayude a que haya una movilización. Nosotros recordamos una frase, yo por ahí en algún lado leí, que el Che le decía a los cristianos que si eran cristianos debían ser revolucionarios y que no debían tener vergüenza de expresar su fe, digamos, en las filas de las luchas populares, desde su óptica cristiana, de alguna manera llamando a los cristianos a ser auténticamente cristianos, es decir, revolucionarios. Un cristiano auténtico no puede ser un liberal capitalista, tampoco puede ser un hombre una persona que defienda, digamos, posturas ateas o posturas contrarias a los valores tradicionales, religiosos. Uno de los temas que realmente para nosotros es muy importante, que hace a la fuerza de resistencia del pueblo, es el cuidado de la familia y es el fortalecimiento de la familia. Donde apunta el imperio es a destruirla, a desintegrarla, a debilitarla y de este modo debilitar a la resistencia en los pueblos en general. Y esto hay que estar atento, es decir, las fuerzas revolucionarias no pueden abrir esta puerta, no pueden permitir este desgaste familiar, más allá de que obviamente tampoco se permitan ningún tipo de opresión o de, digamos, comportamiento indebido de parte o en la estructura de la familia tradicional o en lo que denominan patriarcado, que no debe nunca perder el equilibrio complementario entre el hombre y la mujer, la reivindicación de los derechos de la mujer. En este sentido, creemos que el imperialismo utiliza mecanismos para tergiversar la verdadera situación del pueblo en Irán a través de un ataque en el tema del feminismo o de la situación de la mujer, pero yo quiero terminar con este punto, es decir, si entendemos que la revolución islámica se apoya en la fuerza espiritual, decimos nosotros, la ayuda de Dios, y en el sostén de la movilización de su pueblo, movilizado en pro de la revolución y del sostenimiento de la revolución y del enfrentamiento a todos los obstáculos que le pone el imperio, y coincidimos en un análisis de que la República Islámica se ha sostenido sobre sus propias bases, nadie le ha ayudado, al contrario, el mundo estaba en contra.
y sin embargo se ha podido sobreponer a todas las dificultades y avanzar más allá de sus fronteras en el proceso de levantamiento por la autodeterminación de los pueblos del Medio Oriente, llámese Palestina, Yemen, Siria, Irak, etcétera, Líbano, Afganistán. Por lo tanto, si su base de sustentación fue el pueblo y la espiritualidad profética, entonces la espiritualidad profética no puede estar en contra de la mitad de la población, que son las mujeres, con lo cual hubiera sido imposible sostenerse sobre la base de la voluntad libre de su propio pueblo si fuera un sistema, digamos, que rechaza los derechos de la mujer, rechaza el progreso de la mujer, rechaza la participación de la mujer, desvaloriza la condición de la mujer y la oprime, etcétera. Digamos, ¿cómo me explican ustedes que la revolución islámica no solamente se haya sobrepuesto a todos los ataques imperiales, sino que haya extendido su mano solidaria a Venezuela y a otros en África y a otros en el Medio Oriente y más allá? Así que creo que el tema de la espiritualidad merece un tratamiento mucho más profundo, una investigación, y creo que sumaría a la fuerza de la resistencia en la región realmente un caudal, un volumen de motivación para justamente la dignidad, defender la soberanía, la independencia, el desarrollo, la igualdad, la verdad, la honestidad, y no estar sujetos a los engaños con los que buscan manipular a nuestros pueblos para dividirlos, debilitarlos y saquearlos. Muchas gracias nuevamente al profesor Medero y ojalá que este cuarto seminario internacional de religión, política y espiritualidad sea un verdadero éxito. Muchas gracias. Hasta luego.